Millonario finge estar paralítico durante 5 años para escapar de una culpa insoportable. Pero cuando una empleada descubre su secreto, ella también revela algo que cambiará su vida para siempre. La primera vez que Clara López cruzó la puerta del apartamento 7B en el Passeig de Gracia, lo primero que sintió fue el silencio. No un silencio cualquiera, sino uno espeso, casi tangible, como si las paredes lo respiraran y lo devolvieran en ecos apagados. El aire olía a cera de madera pulida, a perfumes caros que se adherían a los muebles de mármol blanco y a una soledad bien decorada. El apartamento pertenecía a Javier de la Vega, un empresario millonario cuya historia era conocida por todos, pero comprendida por nadie. Hace 5 años un accidente de coche lo había dejado parapléjico. Desde entonces vivía recluido, lejos de los flashes, del consejo administrativo y del mundo. Nunca mires directamente a los ojos del señor Javier, le había dicho el mayordomo, don Andrés, un hombre mayor, de espalda recta y rostro marmóreo, y sobre todo, nunca hagas preguntas. Clara asintió, aunque ya sabía que ese tipo de instrucciones solo alimentaban su curiosidad. Había llegado a Barcelona hacía apenas 6 meses desde Zaragoza, escapando de un amor roto y una deuda familiar. Conseguir ese trabajo había sido un golpe de suerte, bien pagado, horario fijo y comida incluida. Pero algo en la forma en que don Andrés hablaba, como si cada palabra pesara una tonelada, le hizo sospechar que aquel lugar no era tan sencillo como parecía. La primera vez que lo vio, estaba sentado junto a los ventanales que daban a la Sagrada Familia, con una manta gris sobre las piernas y un libro cerrado en las manos. Era más joven de lo que había imaginado, 30 y tantos tal vez, con una barba perfectamente recortada y unos ojos azules que no parecían mirar nada en particular. Señorita Clara, dijo él sin moverse ni apartar la vista del horizonte, ¿es usted la nueva? Sí, señor, respondió ella con voz baja. Es un honor. Javier no respondió. Solo asintió levemente, como si aquella formalidad fuera un trámite más que debía tolerar. Don Andrés intervino de inmediato, guiándola por la casa, señalándole que podía limpiar, que no debía tocar jamás y qué puertas estaban permanentemente cerradas. En su primer día, Clara notó cosas que otros quizá habrían ignorado. La manera en que los relojes estaban todos detenidos a las 22:34, los retratos familiares retirados de las paredes, dejando sombras claras en la pintura, y una taza de té a medio terminar que nadie había tocado en horas. La casa no estaba sucia, pero tampoco viva. Se mantenía como su dueño en una especie de pausa. Durante la noche, mientras escribía en su cuaderno de pensamientos, una costumbre heredada de su madre, Clara apuntó: este lugar es como una vitrina. Todo está en su sitio, pero no hay alma. Y él no parece roto del cuerpo, sino del alma. Me pregunto si alguien todavía lo escucha cuando respira. Había pasado una semana desde que Clara empezara en el apartamento 7B, y aunque el silencio seguía envolviéndolo todo, ella comenzaba a entender el lenguaje oculto de esa casa. Los pasillos hablaban con sus ecos, los objetos cambiaban ligeramente de lugar sin razón aparente, y los ojos de Javier, aunque evitaban los suyos, parecían seguirla más de lo necesario. La rutina era precisa: desayuno a las 9, cambio de ropa a las 11, lectura junto a la ventana al mediodía, y una caminata, mejor dicho, un paseo en silla de ruedas, por el jardín interior al atardecer. Todo estaba medido. Todo, salvo aquel momento inesperado en el baño. Clara había entrado,
como siempre, para ayudarlo a desvestirse antes del baño diario. Don Andrés había salido a hacer unas compras, algo poco común, dejándolos a solas. Javier parecía más callado que de costumbre, si es que eso era posible. Ella se acercó con delicadeza, retiró la manta de sus piernas y desabrochó la camisa con manos cuidadosas, sin mirarlo directamente. Cuando se agachó para ajustar el pantalón del pijama, Javier, distraído por un sonido que venía del pasillo, giró instintivamente el torso. En ese giro leve, casi imperceptible, su pierna derecha, aquella que en teoría no sentía, se tensó ligeramente para mantener el equilibrio. Y entonces ocurrió. Su pie tocó el suelo. Fue solo un segundo. Tal vez menos. Pero Clara lo vio. Sintió cómo el peso se distribuía de manera natural. Observó la contracción en los músculos del tobillo y, sobre todo, vio el reflejo en los ojos de Javier. Sorpresa, no porque ella lo ayudara, sino porque se había delatado. Clara no dijo nada. Terminó de bajarle los pantalones con la misma suavidad de siempre y abrió el grifo de la ducha sin mirarlo. El vapor llenó el baño en segundos, envolviéndolos en una niebla densa y cómplice. Cuando salió, cerró la puerta tras de sí con cuidado, como si cerrara una puerta que nunca debió abrir. De vuelta en su cuarto, su corazón latía con fuerza. Las preguntas se agolpaban en su mente, desordenadas, inquietas. ¿Estaba curado? Nunca había estado paralítico. ¿Por qué fingir algo así? Pero sobre todo, una pregunta se impuso sobre las demás, más fuerte, más íntima, más peligrosa. ¿Qué clase de dolor lleva a un hombre a vivir como si no pudiera caminar, cuando claramente sí puede? Esa noche, Clara no escribió en su cuaderno. Se quedó despierta, sentada en la cama, mirando la puerta cerrada como si algo pudiera cruzarla en cualquier momento, algo que ya no podía desver. Clara despertó con una sensación persistente de desasosiego. El recuerdo del pie de Javier tocando el suelo no era un sueño, no era una suposición. Lo había visto con claridad. Aún así, se obligó a actuar con normalidad, a seguir su rutina, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Durante el desayuno, observó con disimulo a Javier. Él sostenía la taza de café con firmeza, los ojos clavados en el periódico, como si fuera un hombre cualquiera. Solo que no lo era. Había algo cuidadosamente contenido en cada uno de sus movimientos, como si todo fuera parte de una coreografía ensayada. Aquella mañana, Clara notó detalles que antes se le escapaban. Una huella apenas visible en el mármol del pasillo que conectaba el dormitorio de Javier con su despacho. Una huella que parecía haber sido hecha por un pie descalzo, no por las ruedas de una silla. También encontró una pequeña toalla húmeda junto al ventanal, donde él solía sentarse por la tarde. Nadie la había dejado allí. Nadie, excepto él. Las señales eran mínimas, pero hablaban. Durante la pausa del almuerzo, Clara bajó discretamente al archivo del edificio, donde el portero solía dejar la correspondencia vieja y los papeles, que nadie reclamaba. Fingiéndose interesada en la historia del lugar, encontró unos viejos documentos del contrato de arrendamiento del apartamento y, entre ellos, un informe de reparaciones recientes. Lo que le llamó la atención no fue el contenido técnico, sino la fecha. Una fuga de agua reparada en la ducha del dormitorio principal. Hacía solo 2 semanas. Y sin embargo, según don Andrés, Javier no se duchaba solo desde hacía años. Cuando regresó al apartamento,
Clara decidió probar algo. Al pasar frente a la habitación de Javier, dejó caer intencionalmente una de las toallas limpias. No emitió sonido alguno. Luego volvió por el pasillo como si nada. Minutos después, al regresar, la toalla ya no estaba. tampoco estaba donde debería estar, en el cesto de ropa sucia. Había desaparecido. No necesitaba más pruebas. Javier se levantaba cuando nadie lo veía. Se movía por su casa con una agilidad furtiva. Lo que todavía no entendía era por qué. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Clara se atrevió a sostenerle la mirada por unos segundos. Javier levantó los ojos del plato, apenas un instante, y algo invisible pasó entre ellos. Un reconocimiento mudo. No dijo nada. No lo necesitaba. Cuando subió a su habitación, Clara escribió en su cuaderno: «No camina frente al mundo, pero su casa conoce sus pasos, y yo también». Lo que me intriga no es su mentira, sino el dolor que la esconde. ¿De qué está huyendo Javier de la Vega? Al día siguiente, Clara decidió ir un poco más allá. Sabía que don Andrés, con su andar firme y su rostro inescrutable, había trabajado para la familia de los de la Vega por más de 30 años. Si alguien conocía a Javier, sus costumbres, sus sombras, sus heridas más antiguas, era él. Esperó hasta la tarde, cuando lo encontró solo en la cocina, organizando los ingredientes del almuerzo con su precisión habitual. Clara fingió buscar un paño de cocina, pero al acercarse, lo miró con serenidad calculada. «Don Andrés», dijo en voz baja, «¿cuánto tiempo lleva usted trabajando con el señor Javier?» Él levantó una ceja, sin dejar de picar la cebolla. «Desde Antes de que usted naciera, señorita Clara. Entonces, usted lo conoce bien. ¿No le parece extraño que alguien tan joven y fuerte haya abandonado la vida pública de forma tan repentina? El cuchillo se detuvo. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que Clara notara la tensión en sus hombros. Don Andrés dejó la cebolla a un lado y se giró hacia ella, limpiándose las manos con calma. «El señor Javier ha sufrido más de lo que usted imagina. El accidente lo cambió, no solo en el cuerpo. Su mirada se endureció. No es nuestro lugar juzgar cómo un hombre decide enfrentar su dolor». «No lo juzgo», dijo Clara, conteniendo el temblor en la voz. «Solo quiero entenderlo. Hay algo que no encaja. He visto cosas, señales, y él...» «Basta», interrumpió él, con voz firme, pero sin elevarla. «Le aconsejo que no siga por ese camino, señorita. Algunas verdades no necesitan ser descubiertas. No aquí. No por usted». Clara retrocedió un paso, más sorprendida por el tono que por las palabras. Don Andrés nunca le había hablado así. Fue como si, por un momento, la máscara del mayordomo se hubiera agrietado y dejara ver algo mucho más profundo. Lealtad o miedo. El resto del día transcurrió en un silencio aún más denso que de costumbre. Javier no salió de su habitación. Don Andrés se mantuvo distante, casi invisible. Clara se sintió sola dentro de aquella jaula de mármol y secretos. Esa noche, desde la ventana de su cuarto, miró el cielo oscuro de Barcelona y escribió una única línea en su cuaderno. Él sabe, no solo sabe, protege algo. Y ahora yo también formo parte de ese pacto no dicho. Clara no volvió a hablar con don Andrés sobre el tema. Lo evitaba cuando podía,
y él parecía agradecérselo con su silencio. Pero la tensión flotaba como polvo en el aire, imperceptible, pero imposible de ignorar. Un sábado por la mañana, aprovechando que el apartamento estaba vacío, Javier había salido al médico con su fisioterapeuta, según le dijeron. Clara decidió entrar en el despacho del señor, un lugar que rara vez se limpiaba y donde nadie más tenía permiso de entrar. Pero la puerta estaba entornada, como una invitación silenciosa o una trampa. El despacho era una mezcla de elegancia y melancolía. Paredes forradas en madera oscura, una biblioteca que llegaba hasta el techo y un gran escritorio lleno de papeles ordenados con precisión. Todo olía a cuero, a papel viejo y a algo más, a recuerdos detenidos. Encima del escritorio, entre papeles técnicos y libros de economía, Clara encontró una carpeta de cartón azul. No tenía nombre, solo una pequeña etiqueta con una fecha. 10 de noviembre de hace 5 años. El día del accidente. Dentro, recortes de periódicos, informes médicos, fotografías. Las manos de Clara temblaban al tocar cada hoja. Uno de los artículos llevaba el titular: Accidente en la costa de Tarragona. Heredero hotelero pierde movilidad y su prometida desaparece en el mar. El corazón de Clara se aceleró. En la foto, Javier aparecía con una mujer joven de cabello castaño, claro y sonrisa luminosa. La leyenda debajo de la imagen decía: Javier de la Vega y Elena Muñoz, un amor truncado por la tragedia. Clara leyó cada línea del artículo con cuidado. La noche del accidente, Javier conducía su deportivo a alta velocidad por la carretera costera. El coche perdió el control en una curva cerrada y cayó por un barranco. Javier fue rescatado horas después. Elena nunca fue encontrada. Su cuerpo no apareció, solo su bolso, arrastrado por las olas. En otro documento, un informe médico mencionaba una lesión medular incompleta, algo que Clara no entendía del todo, pero bastaba para saber que no significaba una parálisis total. Y entonces lo vio. En el fondo de la carpeta, entre las hojas, había un papel doblado muchas veces. Al abrirlo, encontró una carta escrita a mano, con tinta desvaída. La letra era temblorosa, como si quien la escribiera estuviera en un estado emocional extremo. Javi, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Te dije que no condujeras esa noche. Tenías los ojos llenos de rabia y yo no supe cómo calmarte. Si alguna vez me perdonas, espero que entiendas que lo hice por amor a ti y por miedo de perderte para siempre. No había firma, solo las iniciales. H.M. Clara sintió un nudo en el estómago. Esa carta no había sido enviada. Estaba ahí, guardada como una reliquia dolorosa, como un grito atrapado en papel. Volvió a cerrar la carpeta con cuidado, dejó todo exactamente como estaba y salió del despacho en puntas de pie, asegurándose de que nadie la viera. Esa noche, al mirarse en el espejo de su cuarto, Clara no reconoció su propio reflejo. Sentía que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo la empleada curiosa. Ahora llevaba el peso de un secreto que no le pertenecía, pero que ya no podía soltar. Durante 2 días, Clara evitó cruzarse con Javier. Seguía cumpliendo sus tareas con eficiencia, pero cada paso por el pasillo frente a su despacho le recordaba lo que había visto: la foto de Elena, la carta, la fecha del accidente, y esa lesión incompleta
que no encajaba con su parálisis total. El martes, mientras regaba las plantas de la terraza, lo vio. Javier estaba junto al ventanal con la silla de ruedas girada hacia el interior. Miraba directamente hacia ella, no como quien observa distraído, sino como quien espera. Clara desvió la mirada y fingió continuar su labor, pero al entrar de nuevo lo encontró en el mismo lugar, inmóvil, con los ojos clavados en ella. ¿Necesita algo, señor Javier?, preguntó rompiendo el silencio. Sí, respondió él con voz baja. Que dejes de fingir que no sabes. Clara se quedó paralizada. Su respiración se cortó por un instante. Él no sonreía. No había rabia en su rostro, ni desafío. Solo una tristeza quieta. Una rendición. «¿Lo viste, verdad?», dijo él girando lentamente la silla hacia ella. «El otro día, en el baño, ella asintió sin hablar. Y también entraste en mi despacho». Esta vez, Clara dudó, pero no podía seguir mintiendo. Sí, Javier cerró los ojos por unos segundos. Luego asintió, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho. «No estoy paralítico, Clara. Lo estuve. Por un tiempo. Pero me recuperé. Hace casi un año que puedo caminar». Clara se apoyó en la pared, sin saber qué decir. Lo que había sospechado se confirmaba, pero aún no entendía por qué. ¿Por qué fingir? ¿Por qué vivir así? Javier giró la silla hacia la ventana. El reflejo del sol caía sobre su rostro, acentuando las ojeras profundas que siempre ocultaba. «Porque es más fácil no vivir», respondió. «Porque después del accidente, lo único que quería era desaparecer. No solo Elena murió aquella noche. Yo también. El Javier de antes. El hombre público. El heredero brillante. Todo eso se fue con ella. Pero ella no está muerta», dijo Clara con voz temblorosa. «Su cuerpo nunca apareció, y esa carta...» La carta la dejó en el coche. La encontré semanas después, entre las cosas que me devolvieron. No sabía si era una despedida o una advertencia. A veces pienso que se fue porque ya no podía más. Otras veces prefiero creer que el mar se la tragó para que no tuviera que enfrentarme otra vez. Un silencio denso los envolvió. Javier continuó. Me dijeron que con terapia podría volver a caminar. Lo logré, pero nadie más lo sabe. Ni mi familia, ni la empresa, ni la prensa. Solo tú. La miró sin parpadear. ¿Qué vas a hacer con eso? Clara tragó saliva. No tenía una respuesta. Clara, todo su cuerpo temblaba. Y sin embargo, algo dentro de ella, una compasión profunda, feroz, la empujó hacia él. «No quiero hacer nada con eso», susurró. «Solo quiero entenderte. Ayudarte, si me dejas». Javier bajó la mirada. Una lágrima solitaria cayó sobre su mejilla y por primera vez no la ocultó. Desde aquel día algo cambió entre Clara y Javier. No era una cercanía explícita, ni mucho menos cómoda, pero el aire entre ellos se volvió menos denso. Javier ya no evitaba tanto el contacto visual, y Clara, aunque seguía tratando de mantener una distancia profesional, sentía que el muro había empezado a resquebrajarse. Una tarde, mientras limpiaba los estantes del salón, encontró un viejo álbum fotográfico mal colocado. Dudó en abrirlo, pero sus dedos se movieron antes de que su conciencia pudiera detenerlos. En la primera página, una foto de Javier y Elena en la playa. Él, con una camisa blanca
y el cabello alborotado por el viento. Ella, descalza, con una flor en el pelo. Ambos sonreían con una complicidad que dolía. Clara cerró el álbum con delicadeza y lo colocó en su lugar. Aquella imagen se quedó grabada en su mente por el resto del día. Esa noche decidió hacer algo que llevaba tiempo contemplando, buscar información más allá de los muros del apartamento. Tomó su móvil y empezó a investigar en silencio, en la penumbra de su habitación. Tecleó el nombre Elena Muñoz junto al término Tarragona, el lugar donde había ocurrido el accidente. Entre foros olvidados y archivos digitales, de periódicos, encontró algo. Una publicación de un usuario anónimo en un foro local de la costa catalana hablaba de una mujer que apareció en una cala apartada semanas después del accidente. No tenía identificación. Estaba confundida, hablaba poco y decía llamarse Lena. El detalle que hizo que el corazón de Clara se acelerara fue otro. La descripción física coincidía. Cabello castaño claro, ojos miel, un lunar en el hombro izquierdo. Era demasiada coincidencia para ser casualidad. Siguiendo los hilos del foro, llegó a una noticia de hace un año. Lena, ahora con un nuevo apellido, trabajaba en una librería en la Metlla de Mar, un pueblo costero a unas 2 horas de Barcelona. Clara no sabía si contarle a Javier de inmediato. ¿Y si era una falsa esperanza? ¿Y si no era ella? Pero también pensaba en esa carta, en la tristeza clavada en los ojos de Javier, en la prisión que él mismo se había impuesto durante 5 años. ¿Acaso no merecía saberlo? Al día siguiente, mientras le preparaba el té, lo miró con decisión. «Necesito mostrarle algo», dijo, entregándole el móvil con la noticia abierta. Javier leyó en silencio. Su expresión se endureció, pero no por rabia. Era miedo. Miedo de volver a sentir, de tener esperanza. «¿Tú crees que es ella?», preguntó con voz apenas audible. «No lo sé», respondió Clara, «pero creo que vale la pena averiguarlo». Javier permaneció callado durante varios minutos. Luego, con una calma forzada, dejó el móvil sobre la mesa. «Prepárate», dijo. «Mañana iremos a ese pueblo». Por primera vez en 5 años, Javier de la Vega iba a salir de su escondite, a enfrentarse con su pasado. Y Clara, sin saber cómo, ya no era solo una empleada. Era la única persona capaz de caminar a su lado. El coche avanzaba silencioso por la carretera costera, bordeando las curvas que Javier conocía demasiado bien. Clara iba en el asiento del copiloto, mirando el paisaje pasar, pero atenta a cada gesto de él. Aunque ahora conducía con firmeza, había una tensión visible en sus manos. Era la primera vez que manejaba ese trayecto desde el accidente. El pueblo de la Metlla de Mar los recibió con su brisa salada y sus calles estrechas llenas de casas blancas. A pesar del sol, Javier llevaba gafas oscuras y una gorra, intentando pasar desapercibido. Nadie parecía reconocerlo. La librería estaba justo al lado de una panadería, con una fachada modesta y una campana que sonó cuando Clara empujó la puerta. «¿Puedo ayudarles?», preguntó una voz femenina desde el fondo. Ambos se giraron. Allí estaba. La mujer tenía el cabello recogido en una trenza y sostenía un libro entre las manos. Sus ojos eran dorados, intensos, pero había algo en su mirada, como si estuviera siempre a medio camino entre el presente y un recuerdo lejano. Javier no dijo nada. Sus labios se entreabrieron, pero no emitió sonido alguno.
Clara lo miró de reojo, esperando que hiciera algo. Pero él solo la observaba, como si no supiera si aquello era real o un espejismo. «Hola», dijo Clara, dando un paso al frente. «Buscamos un libro». «¿Usted es Lena?» La mujer asintió, cautelosa. «Sí, ¿nos conocemos?» Clara iba a responder, pero sintió que Javier la tocaba levemente en el brazo. Negó con la cabeza. No quería forzar nada. No allí. No así. ¿Nos pareces familiar?, dijo él con voz suave y disfrazada de cortesía. Perdona la molestia. Lena sonrió, cortés, pero algo en su expresión parecía perturbado, como si su cuerpo reconociera una presencia que su mente no podía ubicar. Salieron de la librería sin comprar nada. Una vez en la calle, Javier se detuvo en seco. Respiró profundamente, como si acabara de escapar de una tormenta. «Es ella», susurró. «No hay duda». «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Clara. Javier tardó en responder. Finalmente, se quitó las gafas de sol y miró el mar. «Nada. Ya sé que está viva. Y eso es suficiente. No voy a arrastrarla de vuelta a mi dolor. Ella encontró una forma de seguir. Ahora me toca a mí». Clara lo miró en silencio. Por primera vez, vio en él algo más que culpa. Vio paz. Barcelona los recibió con un cielo encapotado, como si la ciudad intuyera que algo estaba por terminar. El regreso al apartamento fue silencioso, pero no incómodo. Javier manejaba con tranquilidad, y Clara lo observaba con una mezcla de admiración y alivio. Algo en él había cambiado. Ya no era un hombre oculto en una silla de ruedas. Ahora era alguien que había decidido ponerse de pie, aunque el mundo aún no lo supiera. Al día siguiente, muy temprano, Javier pidió a don Andrés que llamara a su abogado, a su asistente personal y al jefe de prensa de su antigua empresa. Don Andrés lo miró fijamente, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Está seguro, señor?» «Más que nunca», respondió Javier. «Ya no quiero vivir escondido». A las 11 de la mañana, en una sala del hotel de la familia de la Vega, se celebró una rueda de prensa que nadie esperaba. Los medios habían sido convocados con discreción, sin dar detalles. Cuando Javier apareció caminando por sí solo, los flashes explotaron como fuegos artificiales. Vestía de negro, sobrio, con los hombros erguidos y los ojos firmes. Clara lo observaba desde el fondo de la sala, invisible entre periodistas y cámaras, pero presente como nunca antes. «Hace 5 años sufrí un accidente que cambió mi vida», comenzó Javier. El diagnóstico fue de parálisis permanente. Pero no fue así. Con el tiempo, recuperé la movilidad. Lo que no recuperé fue la voluntad de vivir. Los murmullos estallaron entre los reporteros, pero Javier levantó una mano y continuó. «Durante años fingí. Me escondí del mundo. Me convertí en prisionero de mi propia culpa por lo que ocurrió aquella noche. Mi prometida, Elena, desapareció en el mar, y yo decidí pagar por ello, encerrándome». Respiró hondo antes de seguir. Hoy sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir no seguir huyendo. Por eso, renuncio a la presidencia de mi empresa y entrego parte de mi patrimonio a la creación de una fundación dedicada al tratamiento de traumas y salud mental. Hay heridas invisibles que duelen más que cualquier fractura. Los aplausos fueron tímidos al principio, pero crecieron. Javier no sonreía, no buscaba aprobación, solo buscaba cerrar un ciclo.
Esa noche, el apartamento se sentía distinto, más ligero. Don Andrés sirvió una copa de vino sin decir una palabra. Clara estaba en la cocina, ordenando los últimos platos, cuando Javier apareció, sin silla, sin escoltas, sin miedo. Gracias, dijo él acercándose, por quedarte cuando era más fácil irse. No hice nada extraordinario, respondió Clara. Solo no miré hacia otro lado. A veces, eso lo es todo. Brindaron sin solemnidad, solo con la certeza de que algo había terminado y que, tal vez, algo nuevo estaba por comenzar. Las semanas siguientes transcurrieron como un amanecer lento, pero constante. Javier, ahora lejos de los focos, comenzó a trabajar en la creación de su fundación, mientras Clara, tras mucha reflexión, presentó su renuncia formal al empleo como empleada doméstica. No quiero irme porque ya no me importe, le dijo a Javier la mañana que se despidió. Me voy porque encontré algo que sí me importa. Quiero estudiar psicología. Quiero entender cómo curar lo que no se ve. Javier asintió con una media sonrisa. Había algo en su mirada que no era tristeza, sino gratitud. Entonces, te ayudaremos, dijo él, extendiéndole una carpeta con documentos de beca y una carta de recomendación firmada por él mismo. Clara lo miró sin palabras. Durante semanas había sentido que ya no era solo una espectadora de la historia de Javier, sino una parte viva de ella. Ahora, él le estaba diciendo, sigue tu camino y llévate contigo lo que sembramos. Un año después, en una sala sencilla de un centro comunitario en el barrio de El Raval, Clara daba su primera charla como estudiante avanzada de psicología. Frente a ella, un grupo de jóvenes escuchaba atentos mientras ella hablaba sobre el duelo, el silencio y el peso de las emociones que no se nombran. En la última fila, Javier observaba en silencio. Su figura era menos imponente, más humana. Vestía sencillo, y su andar era tranquilo, sin la rigidez de quien teme ser visto. Al final de la charla, se acercó a ella con un café en la mano. Lo haces bien, dijo. Tienes el don de tocar, donde otros no llegan. Aprendí del mejor paciente, respondió Clara sonriendo. Y yo, de la mejor terapeuta sin título. Ambos rieron. No había romance entre ellos, ni promesas que no pudieran cumplirse. Lo que existía era más profundo, una alianza tejida con respeto, confianza y verdad. Javier sacó una carpeta de su maletín. Clara la abrió con curiosidad. ¿Qué es esto? Un proyecto, respondió él. Un centro de apoyo emocional para personas que han pasado por traumas. Quiero que lo dirijamos juntos. ¿Dirijamos? Preguntó ella sorprendida. Yo pongo los recursos. Tú, el alma. Clara se quedó en silencio por un momento, procesando lo que significaba aquella propuesta. No era un regreso al pasado, era una evolución, una nueva historia. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que esta vez caminemos los dos. Javier extendió la mano. Clara la tomó con firmeza. No necesitaban más palabras. Esa noche, al volver a casa, Clara abrió su cuaderno de pensamientos, el mismo que había usado en su primer día en el apartamento 7B. En la última página escribió: Él ya no finge. Yo ya no observo desde lejos. Ambos aprendimos a caminar, no con las piernas, sino con el corazón. Y ese, sin duda, es el único camino que vale la pena. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que llevas una carga tan grande
¿Que prefieres esconderte del mundo antes que enfrentarte a tu verdad? ¿Qué harías si descubrieras que alguien muy cercano finge no por maldad, sino por dolor? La historia de Javier y Clara no es solo un drama de secretos, es un espejo en el que muchos podemos ver nuestras propias heridas no resueltas. Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar esta poderosa jornada de autoconocimiento, redención y segundas oportunidades. Y si te conmovió esta historia tanto como a nosotros al contarla, suscríbete al canal para no perder ninguna de las próximas historias que tocan el alma. Gracias por estar aquí. Y recuerda, a veces, el primer paso hacia la libertad es dejar de fingir.